Santiago capítulo 1. Vamos a estar, hermanos, estudiando el libro de Santiago. Me encanta, hermanos, el libro de Santiago cuando tiene que ver con la madurez espiritual. Este libro lo he leído, lo he estudiado varias veces porque toca temas hermosos y temas duros y directos para aquellos que tenemos tiempo en el Evangelio, aquellos que incluso los que son nuevos en el Evangelio, de cómo madurar, cómo ser personas maduras en el camino de Dios. Los hijos, hijas de Dios, no podemos actuar como niños berrinchudos, porque entonces la gente se espanta del Evangelio. Y Santiago toca ese punto directo durante toda su epístola de cómo madurar en el Señor. ¿Qué significa venir a la iglesia, participar en el conocimiento y la relación con Jesucristo? Pero más importante, cómo crecer y no quedarse estancado. Algo triste que podemos ver hoy en día son cristianas que se quedan estancados y nunca crecen en su vida espiritual, que siempre se quedan en la misma situación y se convierten como niños berrinchudos, ¿verdad? Hay tristemente demasiados berrinchudos en las iglesias y que se quedan como niños. Santiago toca mucho esos puntos de cómo crecer, cómo madurar, cómo expresar esa nueva vida en Cristo Jesús. Y hoy vamos a empezar en esta epístola y vamos a ir aprendiendo en las próximas semanas acerca de ella. Santiago 1, del 1 al 4 vamos a leer, y yo voy a leer de la Reina Valera, y dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud o saludos. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hasta ahí le vamos a dejar. Para los que no saben, Santiago, de acuerdo a la historia y de acuerdo a los eruditos, Santiago, el que escribió esta epístola, es conocido como el hermano de Jesucristo. Y no estamos hablando de su hermano en Cristo, sino hermano carnal. Era su carnal, fue hijo de María y José. Una gran desilusión para todos aquellos que todavía piensan que María se quedó virgen toda su vida, porque no es así. María no se quedó virgen toda su vida. María tuvo a Jesucristo, y la palabra es clara que dice: después de ahí conoció a su marido. La palabra, cuando usa eso de conoció, significa, en términos de hoy en día, tuvo relaciones sexuales con su marido. Y después de ahí tuvo Jesucristo hermanos. Santiago era uno de ellos. Santiago era uno de los que no creía en su propio hermano. ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes creen de repente que su hermano les venga, o su hermana: oh, créeme que tengo poderes sobrenaturales? ¿Quién le creería a su hermano o su hermana? No le creerías, porque dices: con este mugroso yo crecí, ¿verdad? ¿Qué le voy a estar creyendo? Y era la actitud que tuvieron sus hermanos con Jesucristo al principio. Incluso en su pueblo, cuando Jesús regresa a su tierra, su gente no creyó en él. Y muchos que han estudiado la palabra podemos ver que dice que Jesucristo no hizo muchos milagros en su tierra. ¿Por qué? Porque la gente no creía en él. Entonces es algo interesante. Para que el poder de Dios sea eficaz en nuestra vida, primero tiene que existir la fe. Tenemos que poner nuestra fe en el poder sobrenatural de Jesucristo. Si no, no puede. Él quiere hacerlo, pero si uno no cree, no puede hacer nada. Santiago era el hermano carnal de Jesucristo. No le quita ningún valor a María. María fue la madre de Jesucristo y todos nosotros creemos en eso y le damos el valor que se merece como la madre de Jesús. Tuvo que haber sido una persona única para que el Dios Todopoderoso la haya escogido.
pero no deja de ser eso, una persona única. De ahí en fuera, ella fue un vaso útil para la obra, pero después de ahí vino el verdadero ser que merece nuestra adoración, que es Jesucristo. Entonces, Santiago, hermano de Jesús, no cree en él, pero llega un momento en el que ve él su verdadero poder, y no solo eso, sino que lo recibe como su Dios y Salvador, y entonces recibe el Espíritu Santo, y entonces él puede ser testimonio y testigo para lo que Jesucristo vino a hacer en esta tierra. Este es el Santiago del que estamos hablando, el hermano de Jesús, pero aquí se presenta como siervo, ya no como su hermano. Él entiende la gran diferencia. ¿Y por qué se presenta? Es importante entender este concepto de que se presenta como siervo, porque él sabe a quién sirve y él sabe quién es mayor que él. Ya no se presenta como mi buen hermano o mi carnal, ¿verdad? Como decimos en el DF, sino dice soy siervo. Quiere decir, yo estoy bajo su dominio de él, ahora él es mi Dios. Es importante entender ese concepto, porque Santiago, a pesar de que existía ese acercamiento a él reconoce que Jesucristo era Dios mismo en carne. Y dice, el siervo de Dios y del Señor Jesucristo le escribe a las 12 tribus que están en dispersión. Este mensaje es para las 12 tribus que se habían convertido ahora al cristianismo y que estaban por todos los lados en la tierra. Entonces aplica a todos aquellos de nosotros que recibimos ahora al Señor Jesús y somos nuevos en Cristo Jesús. Y nos dice a nosotros, empieza con esto bien hermoso, le dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Algo de controversia con lo que empieza Santiago. Dice, hermanos, quiero que todos ustedes estén completamente contentos cuando les esté yendo bien mal en su vida. ¿Cuántos de aquí se ponen bien contentos cuando les está yendo mal? ¿Cuántos dicen, ay, qué bueno, no tengo ni un centavo? Nadie. Ay, gracias Dios porque mi hijo se está portando bien mal, gracias. ¿Quién dice así? Señor, gracias por el marido que me diste, porque no me ayuda en nada, no levanta ni su plato, ni siquiera lava su ropa. Gracias Dios por esta prueba tan hermosa que me mandaste con este hombre. ¿Quién ha dicho así? Nadie. Nadie se goza en las pruebas. Nadie se goza en los momentos difíciles. Nadie se goza cuando la vida nos está yendo mal. Nadie se goza cuando la vida te está jugando algo difícil. Nadie se goza cuando vienen dolores duros. Nadie se goza cuando nuestros hijos no responden, cuando nuestros hijos andan mal, cuando nuestros hijos sufren. Nadie se goza. Pero Santiago nos da un consejo completamente diferente, como que si él no hubiera sufrido, ¿verdad? Él nos dice, hermanos, tened por sumo gozo. No solo dice gócense, sino por sumo gozo. Brinquen, dancen y den gracias a Dios porque están pasando momentos bien difíciles. Es lo que nos está diciendo. Yo he pasado unos momentos, hermanos, que me han hecho caer de rodillas y preguntarle a Dios, ¿dónde estás? He pasado momentos duros en mi vida en los cuales le he cuestionado al Señor. Porque no es nada gracioso, ¿verdad? Cuando estamos pasando momentos que de verdad nos duelen, nos afectan, que nos golpean donde más nos duele. Y en esos momentos he preguntado, ¿cómo me voy a gozar ahorita? ¿Cómo me puedo gozar ahorita de lo que estoy pasando? No encuentro el sabor. No nos saben ni los frijolitos con buena sal, no saben. Quieres comer y se te va el hambre. Quieres probar esas enchiladas que siempre están deliciosas y como que le cortas un pedacito y se te quitó el hambre y no quieres probar nada tiene sabor, nada tiene color. Es bien difícil. El dolor es real. Y Santiago nos dice, gócense, pero Santiago no está siendo sarcástico, ni Santiago está diciendo, tu dolor es muy pequeño y no vale, sino gózate. No, lo que está diciendo él, gózate por lo que viene, no por lo que estás pasando. Yo no entendía este concepto, porque yo
Llevo años caminando con el Señor y en cada situación difícil me duele igual. O sea, me duele. Y cada situación dura, cada situación que llega a mi familia, cada situación que llega donde más me duele, que casi siempre es donde más me duele es mi esposa y mis hijos, que cuando viene el ataque por ese lado, me arrodillo igual, me duele igual, lloro igual, clamo igual. Pero en todo ese lapso, yo cuestionaba y preguntaba: Santiago, ¿cómo me estás diciendo tú que me goce cuando me esté hallando en estos momentos duros? ¿Cómo me preguntas, cómo me aconsejas tú que me goce? Pero yo no entendía de lo que estaba hablando Santiago hasta que un día me pegó. Un día me pegó el 20, como decimos por ahí. Porque lo que sigue dice, sabiendo que, primero nos dice gózate, y yo no entendía cómo gozarme, pero dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Lo que Santiago nos está recomendando es que no nos enfoquemos solo en el problema, situación o circunstancia que nos tiene derrumbados en el momento. Porque no te puedes gozar en ese momento, nunca lo vas a hacer. Pero el problema está que muchos de nosotros nos quedamos estancados en ese momento. Y si tu vida se queda estancada en ese momento, jamás puedes salir de ella y jamás vas a crecer. Muchas personas jamás superan una situación difícil y dolorosa en su vida porque no alcanzan a entender el gozo que viene cuando pase la prueba. Por eso mucha gente no supera en su vida estas situaciones y no crece, y crece amargura en su corazón y sobrellevan la vida, pero no encuentran de nuevo la felicidad. Muchos hemos perdido un ser querido, incluyendo a mí. Hace 2 años falleció mi papá de una manera muy difícil, muy cuestionable, pero fue un golpe grande, un golpe duro para nosotros. Y solo Dios sabe lo que hace y Dios sabe por qué lo hace. Ahora entiendo y comprendo a la gente que está pasando por esa situación difícil de perder a alguien, a un ser tan cercano a ti, un ser querido. Pero entre el dolor y la situación y la dificultad y la cuestión y la amargura y todas las emociones que se te vienen al instante, ¿verdad? Que tu corazón a veces no puede, ni tu mente, con lo que está pasando. Entre todo ese tiempo y en todo ese momento, yo cuestionaba a Santiago y yo decía, ¿cómo me voy a gozar en esta prueba tan difícil que estoy pasando como persona y que estoy pasando como familia? ¿Cómo me puedo gozar? ¿Cómo puedo yo encontrar aliento en este momento tan difícil? Pero por medio de la palabra y por medio de la comprensión de lo que Santiago estaba diciendo y de lo que estaba hablando, es porque de lo que me estaba hablando Santiago y de lo que me habla la palabra es, Cristian, no te estanques en el dolor es real, es verdadero y lo que estás viviendo es real, pero de ti depende si te quedas ahí, te estancas ahí y jamás superas esta situación. No que me voy a olvidar de lo que pasó, pero tampoco voy a dejar que me estanque, que produzca amargura, que produzca un dolor eterno en mi vida que nunca voy a superar, y es donde el enemigo hace terreno y gana terreno y enfría tu alma y tu corazón y enfría la situación de tu vida que no te deja volver a encontrarle sabor a la vida. Y Santiago es donde me estaba dando el consejo y nos da el consejo: gózate en lo que viene, porque dice, porque sabiendo que esta prueba que estás pasando ahorita, esta prueba en tu fe va a producir paciencia. Ahora, muchos decimos, ¿yo para qué quiero paciencia? La prueba de vuestra fe, dice Santiago, produce paciencia. La paciencia es lo que te va a ayudar a soportar las situaciones duras de la vida.
Paciencia no significa que no vas a explotar cuando alguien te esté gritando. No nada más eso, ¿verdad? Le tengo paciencia a mis niños. Y el niño brincando y dando vueltas y más. Es que soy bien paciente. No, cuando el niño se salga, dale unas dos y vas a ver cómo se calma. Es bíblico. No piensen que estoy promoviendo violencia aquí. Pero la palabra dice que cuando el joven o el adolescente se esté saliendo, hay que darle con la vara. En ese entonces se usaba la vara. ¡Pum! Los dos necesarios y ya, ¿verdad? Tampoco le den 10 hermanos. Con 2, tranquilo. Y va a ver cómo se sienta. Pero no estamos hablando de esa paciencia. La paciencia para soportar, la paciencia para esperar, la paciencia que te ayuda a entender que de un momento u otro Dios va a resolver, Dios va a sanar, Dios va a actuar, Dios va a quitar, Dios va a mover. La prueba de vuestra fe produce aquello que te enseña a esperar en Dios. A fin de año pasado, pasé una de estas pruebas difíciles, hermanos, en el hogar. Pero una prueba que dices, Dios mío, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué, Señor? Que no alcanzaba a comprender, que no alcanzaba a entender. Una situación que me estaba llevando, hermanos, al borde de la locura. Y ustedes saben que a mí siempre me ha gustado ser real y honesto con ustedes. Soy humano igual que todos ustedes. Tengo las mismas tentaciones, los mismos dolores, tengo las mismas cuestiones, tengo las mismas pruebas. Y en esos momentos difíciles, que mi mente daba vueltas y que mi corazón quería explotar y que caía de rodillas no sé cuántas veces al día y preguntándole, Señor, ¿a dónde estás en todo esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto y lo otro? En ese momento me acordé de estos versículos. Y me acordé de los momentos en los cuales el Señor me ha pasado por pruebas difíciles en mi vida. Y me acordé de las veces en las cuales el Señor nunca me ha dejado solo, ni nunca me ha abandonado. Pero a veces se tarda más de lo normal. Pero a veces se tarda un poquito más de lo que quisiéramos que se tardara. Pero a veces estás esperando, llorando, clamando y el Señor como que no te escucha, como que no te contesta, como que ni siquiera se acuerda que existes. Pero es en esos momentos donde la fe, la prueba que mi fe ha tenido, produce la paciencia que yo necesito para recordarme y gozarme. Ahí es donde viene el gozo. Santiago dice, mira, cuando tú te acuerdas y tu paciencia está siendo fortalecida, te gozas. ¿Por qué? Porque dices, ahorita regresa papá. En todo este problema, ahorita regresa mi Dios. Y cuando regrese, vas a ver. Es como aquel niño al cual le están haciendo bullying y al momento está chillando, pero de repente se empieza a reír y le dice el que le está haciendo el bullying, ¿por qué te ríes? Porque ya vi que ya se bajó mi hermano el más grande y ahorita te va a dar. Más o menos es así. Cuando uno sabe que el enemigo te está haciendo bullying y te está dando y te está dando y te está dando y te duele, pero de repente te acuerdas que ahí viene Dios. Y te empiezas a gozar y te empiezas a reír. ¿Y por qué te empiezas a gozar y te empiezas a reír? Porque le dices al enemigo, ahorita empieza y sigue picando, pero mira, ya viene mi Dios. Y cuando mi Dios venga, te va a recordar cómo te venció en la cruz del Calvario. Te va a recordar cómo ahora soy hijo, hija de Dios. Te va a recordar cómo me va a levantar y me va a sacar de esta. La paciencia te ayuda a esperar en lo que viene Dios. Por eso dice Santiago, gózate. Porque la paciencia es la que te va a ayudar a esperar. La paciencia es la que te hace gozar, porque dices, me duele y es duro y es difícil, pero le doy gloria a Dios porque Él viene en cualquier momento a resolver la situación. En ese momento que pasé en el 2017, he tenido momentos duros en mi vida, pero yo siento que este ha sido uno de los más fuertes, uno de los más difíciles.
Y me pasó más o menos ahí por Navidad. Desde Navidad hasta el 3 más o menos de enero. Tengo hasta las fechas aquí en la mente. Pero en ese momento, en esos momentos tan difíciles, en esos momentos tan duros, en esos momentos de soledad, porque se siente uno tan solo, me recordé de lo que el Señor decía en la palabra de Santiago y dije, bueno, mi fe está siendo probada, mi fe produce paciencia, la prueba de mi fe produce paciencia, esa paciencia produce gozo. Porque entre el momento oscuro llegó un momento de paz y tranquilidad. En el momento en el cual el sufrimiento estaba más grande y la situación estaba más difícil, encontré paz y encontré gozo que me recordó todos aquellos momentos en los cuales Dios se hizo real en mi vida cuando menos lo esperaba. Y empecé a acordarme y a decir, Señor, estás a la vuelta de la esquina y no tardas, no tardas. Y esta no me va a tumbar. Y esta no me va a hacer dudar de tu poder. Esta no me va a terminar. Tal vez estoy ahorita en el suelo, pero no tardas en llegar, mi Dios, levantarme y ayudarme a seguir adelante. Y Santiago habla del momento en el cual tú recuerdes que Dios está a la vuelta de la esquina y que con paciencia lo tienes que esperar porque Él va a llegar al momento adecuado. Él no habla de gozarnos por la situación, Él habla de gozarnos porque sabemos que Dios viene y que Él no tarda, que tal vez tú piensas que tu matrimonio nunca va a cambiar, pero si tienes fe y esperas con paciencia, va a llegar un día, yo te lo garantizo, va a llegar un día en el cual Dios va a hacer algo, pero solo si tienes fe, solo si tienes fe en el Señor. Solo si esperas pacientemente en el Señor. Pero la paciencia te impulsa a no reaccionar. Y ahí está la clave. La paciencia te impulsa a no reaccionar. ¿Qué significa paciencia? Que te tienes que esperar. Que te tienes que esperar. Que tú no puedes hacer absolutamente nada al respecto de la situación, sino esperar, porque el que tiene la respuesta viene pronto, pero tú tienes que esperar. La mayoría de las personas, cuando está su fe bajo prueba, se desesperan y actúan y no dejan que el Señor actúe, y es ahí donde nos equivocamos. Es ahí donde nos equivocamos. Queremos nosotros cambiar la situación y no esperar en el Señor y no pasamos la prueba. Y muchas veces aparentemente se resuelve el problema, pero no como Dios quería que se resolviera. Les voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan que a los apóstoles el Señor Jesucristo les dijo que se estuvieran quietos y que se esperaran porque iba a venir el Espíritu Santo sobre de ellos? Y que cuando viniera ellos iban a levantar con poder. Pero estos apóstoles, uno de ellos traicionó al Señor Jesús, se quitó la vida y les faltaba uno, eran 11. El Señor Jesús les dijo, espérense a que venga el Espíritu porque Él va a saber lo que se tiene que hacer. Espérense, tengan paciencia. ¿Qué hicieron los apóstoles? Se sentaron, tuvieron una reunión, oraron y dijeron, hermanos, solo somos 11, nos falta uno. ¿Por qué no escogemos a uno de estos varones que nos han estado siguiendo, que han seguido al Señor Jesús, que desde el principio han estado aquí? Ellos pueden también ser apóstoles. ¿Y qué hicieron? ¿Qué no escogieron a uno? Y dijeron, y el Espíritu nos va a revelar quién es. Pero yo siempre cuestioné esto hasta que escuché un estudio hermoso acerca de esto. Porque los apóstoles dicen que ellos pusieron 3 nombres ahí, ¿verdad? A ver, estos hermanos se ven más o menos que la van a armar en el apostolado. Y vamos a orar. Pero vamos a echar a la suerte para ver quién es el que se queda. Esto es lo que hicieron los apóstoles. Si lo puedo hacer aquí.
Agarraron 3 papelitos de los nombres. Un nombre, otro nombre y otro nombre. Estos son los candidatos al apostolado. Y agarraron los nombres y los pusieron aquí, figurativamente, no es exactamente lo que hicieron. Pusieron los nombres, los metieron en una cajita. Oraron, Señor Jesús, de estos 3 siervos tú ya sabes quién es el que va a ser. Los metieron, le dieron vueltas, sacaron un nombre y ese fue el ganador. ¿Eso suena como el poder de Dios? Si hubieran mejor ido a Las Vegas y hubieran tenido más oportunidades allá. Y escogieron al apóstol, al nuevo. Pero no sé si ustedes han estudiado el libro de los Hechos. Al apóstol que ellos escogieron se menciona solamente esa vez y jamás se le vuelve a escuchar. ¿Saben por qué? Porque él no era el que Dios tenía en mente. Porque después de ahí escogió el Señor Jesucristo personalmente a otro. ¿Quién es el otro que el Señor tenía en mente? Pablo. ¿Y a Pablo se escuchó a través de Pablo? Dios mío, escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. No tuvieron paciencia, no esperaron, no dijeron, ok, el Señor va a venir y el Señor va a resolver. Ellos dijeron, el Señor prometió y va a resolver y yo siento que nosotros tenemos que hacer algo. Cada vez que nosotros tomamos manos en la situación, tal vez se resuelve aparentemente, pero no es lo que Dios tenía planeado. El plan de Dios es mejor del plan que tú y yo tenemos, hermano. Por eso dice que cuando tu fe está siendo puesta a prueba, tienes que esperar pacientemente. El Señor va a resolver la situación y tú tienes que sentarte y esperar y seguir orando y gozarte en la situación. Pero ¿a quién le gusta esperar? No esperamos ni siquiera en la línea en Albertsons, ¿verdad? Estamos ahí en la línea y ya estamos con el pie. ¿Cuándo van a abrir otra línea? Ya tengo aquí 2 minutos. No nos gusta esperar a nadie. Yo no soy persona para esperar, a mí me desespera. Pero cuando yo no aprendo la paciencia, mi fe no crece tampoco. La fe, hermanos, la fe crece cuando tú aprendes a esperar pacientemente en el Señor. Cuando dices, Señor, estoy orando por mi matrimonio, estoy orando, tú algo vas a hacer, tú vas a hacer algo, pero ya tienes el libro, ya tienes todos los seminarios y ya tienes todo lo que quieres darle a tu pareja, porque quiero que cambie, y le avientas todo lo que quieres, lo que estás esperando según tú en el Señor. Pero sigues aventándole, no, espera en el Señor. El único que puede cambiar el corazón de alguien es Dios. Nadie más. Nuestro trabajo es orar. Nuestro trabajo es orar. Orar por él, orar por ella, orar por tus hijos. O es que dicen por ahí, y no existe esto en la Biblia, es que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no es bíblico. No existe, jamás lo vas a encontrar en la palabra de Dios. Eso creo que lo dijo Don Quijote de la Mancha, alguien por ahí lo dijo así. Si tú quieres esperar en Dios, eso significa esperar en Dios. Siéntate, ponte de rodillas, espera en Él. Cuando Él te dé recursos, entonces sí, pero por el momento ora, sé paciente y tú vas a ver cómo el Señor actúa. Y cuando el Señor actúe en tu favor, tu fe crece. Y para la próxima se te hace mucho más fácil. Y para la que va a venir se te hace todavía más fácil. Y para que cuando venga una como a mí que me vino ahora en el 2017, tu fe se mantiene firme. Y crece. Y esperas. Y ahí es donde viene lo que dice Santiago. Gózate, hermano. No porque no te duela lo que está pasando, sino porque sabes que cuando venga tu Dios, Él se va a arreglar del problema. Sí, que tú sabes que Dios va a venir, cuando no sé, pero Él se va a encargar. Él me va a ayudar, Él me va a sacar, Él me va a salir, Él me va a dar la victoria. Por eso dice que te goces en las pruebas.
Pero dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Quiere decir, no actúes, espérate. Si ya estás brincando por actuar, dice, deja que la paciencia tenga su obra completa. Dice, para que seáis perfectos y cabales, para que no cometas un error, sin que os falte cosa alguna. Y ahí es donde está, dice, pero deja que la paciencia tenga su tiempo, que tome su tiempo. Que no te desesperes. Muchos de nosotros ahí cometemos el error. Estamos esperando en Dios. Estamos esperando en Él, pero como Dios no se apura, Dios no es un microondas, hermanos. Dios no es como las palomitas que las metes y en 3 minutos ya salieron. No, tienes que esperar. Tienes que esperar. Y dice, deja que la paciencia se cumpla. Espérate, no actúes. Porque si no te puedes equivocar. Si no te puedes equivocar. ¿Cuántos de nosotros no hemos tomado decisiones que después decimos, me hubiera esperado? Si me hubiera esperado un día más, que me hubiera aguantado. Las cosas en la fe, Santiago dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Dice, ¿para qué? Para que seas perfectos y cabales, para que no tome la decisión equivocada. Pero muchos de nosotros queremos la respuesta de Dios ya, y como el Señor responde, la primera seña que se nos pasa por enfrente, pensamos que es respuesta de Dios y actuamos, y después ya estamos, ay Dios, tú tenías algo mejor para mí. Ay, si me hubiera esperado un poquito más. Yo siempre le digo a los jóvenes y jovencitas, espera en el Señor cuando estás a punto de casarte con alguien. No andes ahí desesperado, desesperada buscando, porque ¿qué tal si Dios? No, ¿qué tal? Dios tiene la persona perfecta para tu vida. Pero si no te esperas y no dejas que la paciencia haga su obra completa, tal vez te puedes lamentar años después, y te vas a lamentar bastante años después. Mejor espera en el Señor y Él a su tiempo va a hacer la obra y no te vas a equivocar. Pero muchos de nosotros, bajo la prueba, queremos que el dolor no exista. Yo les voy a ser honestos, a mí me hubiera gustado que el dolor que estaba pasando no fuera real. Yo decía, Señor, quítame esto, quítame esto, quítame esto. Y el Señor decía, ¿por qué te lo voy a quitar? ¿Cómo va a crecer tu fe? ¿Cómo va a crecer tu paciencia? ¿Cómo vas a poder hablar de que existo? ¿Cómo vas a con certidumbre decir que tu Dios es grande si te quito esta pequeña prueba? Bueno, en mi mente era una prueba bastante grande, pero el Señor, ¿cómo vas a tú hablar y pararte y decir que Dios es todopoderoso si te quito esto que está pasando? ¿Cómo te vas a atrever a decir que Dios es grande ante cualquier circunstancia de la vida, que es más poderoso que el enemigo y de cómo se levanta de él, si tú mismo quieres que te lo quite? ¿Por qué no mejor esperas? Y hermanos, mi humanidad me decía, háblale hermanos, háblale hermanas, que oren por ti, que esto, y Dios me decía, no, ora tú, no, arrodíllate tú, no, clama tú, no, ayuna tú. Deja de estar queriendo hacer, hazlo tú. Muchos de ustedes, hermanos, si no es que todos ustedes, nadie sabía que estaba pasando un momento de oscuridad a fin de año. Nadie supo, ni nadie sabe. ¿Por qué? Porque el Señor me dijo, espérate tú. Deja que tu paciencia cumpla su obra. Y va a ser a mi tiempo, no a tu tiempo. Va a ser cuando yo diga, no cuando tú digas. Y no tuve que hacer otra cosa más que dejar que la paciencia cumpliera su obra. Y esperar en Dios. Y hermanos, ha sido la prueba más grande hasta ahorita de mi vida. La más dolorosa hasta ahorita. Pero cuando entendí este concepto, cuando calmé me senté y me arrodillé una vez más, le dije, Señor, está bien.
Está bien. Me voy a gozar porque sé que tú estás a la vuelta de la esquina. Me voy a esperar porque sé que lo que tú traes es mucho mejor de lo que yo pudiera hacer. Y no voy a actuar para que no me equivoque, para que las decisiones que tenga que tomar sean cabales. Y el Señor nunca falla. Y el Señor nunca llega tarde. Siempre llega a tiempo. No dejó que se me cayera más pelo. El Señor siempre llega a tiempo. Y cuando llega a tiempo, hermanos, y cuando es el tiempo correcto, nuestra fe crece todavía más. Nuestra fe se levanta todavía más. Y te levantas sonriendo y diciendo: enemigo, aviéntame otra porque ya viste cómo es mi Dios. Prueba que viene no es nada, porque ya conozco más a mi Dios. Porque si mi Dios me sacó de esa, Dios me va a sacar de todas las que vengan. Por eso Santiago dice: gózate en la prueba, no por el dolor que estás pasando, sino gózate por lo que Dios va a hacer. Y cómo te va a impresionar, y cómo te va a acercar más a Él, y cómo Él se va a burlar más de tu enemigo y te va a sacar con victoria. El gozo viene cuando conocemos más a Dios. Y no deja que tu vida se estanque. No deja que el dolor te mantenga amargado el resto de tu vida, sino que sales de eso, confías en Dios, tu vida sana y tu corazón sana, y creces más en Dios, y tu corazón sigue adorando y alabando al Señor. Por eso Santiago nos dice: hermanos, gócense, tened por sumo gozo cuando anden pasando diversas pruebas, porque esa prueba de vuestra fe produce paciencia. Y esa paciencia te ayuda a esperar en Dios. La vida, hermanos, nos va a jugar unas difíciles. Todavía. El hecho de que seguimos al Señor Jesucristo no quiere decir que nuestra vida va a ser color de rosa de hoy en adelante. Eso es mentira. El hecho de que seguimos al Señor Jesucristo quiere decir que ahora tenemos esperanza y un poder sobrenatural para soportar, aguantar y sobrellevar y sobrevivir todas las situaciones que el mundo nos va a presentar. Que ya vivimos con esperanza, que ya no nos va a tener en depresión, que ya no nos va a tener ahí derrumbados, que ya no nos va a tener ahí en llanto, sino que vamos a saber que después de la tormenta viene la calma. Esa es la esperanza. Y que un día todo esto se va a acabar. Y cuando esto se acabe, hermanos, un día vamos a estar ante la presencia del Señor. Y todo esto va a terminar. Y todo esto va a terminar. Esa es la esperanza. Amén. Vamos a terminar con una oración y vamos a darle gracias a Dios. Porque yo sé que todos ustedes, incluyéndome a mí, pasamos pruebas difíciles, hermanos. Que tal vez alguno de ustedes está pasando hoy en día por una situación difícil, que has cuestionado a Dios, que te has preguntado, que no sabes el por qué. Tal vez existe un dolor en tu corazón que no has superado. Y te voy a invitar a que en medio de ese dolor y en medio de este silencio que tal vez sientes que el Señor no te está contestando, no te ha oído, no te ha escuchado, te voy a invitar a que sigas esperando en Dios. Pero el esperar quiere decir que sigas orando a Él, que sigas buscando de Él, porque Dios nunca abandona a sus hijos. Eso yo te lo puedo garantizar. Dios nunca te va a abandonar. Y si estás pasando por esa situación, que hoy mismo digas: Señor, me voy a gozar, no por el dolor, sino porque sé que estás a la vuelta de la esquina, porque no tardas, porque ya vienes, y yo lo único que tengo que hacer es seguir orando, leyendo tu palabra y ayunando, porque tú ya tienes mi salida, porque tú ya tienes mi respuesta. Y cuando el Señor se haga real en tu vida, tu fe va a crecer todavía más. Te lo puedo garantizar. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor Jesucristo, en esta hermosa tarde te damos gracias, Señor. Gracias por tu hermosa palabra. Gracias porque usaste, Señor, a este siervo para recordarnos, bendito Dios, que todas las pruebas que estamos pasando en la vida, todas las que estamos pasando ahorita y las que vamos a pasar, Señor,
Que cada una de esas pruebas, cada uno de esos dolores, cada una de esas dificultades, cada uno, Señor, de esos ataques, bendito Dios, del enemigo, todos van a ser superados cuando nos agarremos de ti. Que cada uno de ellos, Señor, tiene salida en el nombre de Jesucristo. Que cada uno de ellos, Señor, trae una victoria en el nombre de Jesucristo. Pero que nosotros tenemos que esperar en ti. Que nosotros tenemos que, Señor, agarrarnos de nuestra fe pacientemente, sabiendo, Señor, que tú no tardas. Que tú vienes, que tú estás cerca, que tú, Señor, estás a la vuelta de la esquina. Y Señor, sé que a veces es tan difícil poder entender eso y poder gozarnos en eso cuando el dolor es tan real, Señor. Yo lo he vivido, yo lo he experimentado, pero de igual manera he vivido y he experimentado que nunca llegas tarde, Señor. Que en medio del dolor más grande de nuestra vida, en medio de la prueba más difícil en nuestra vida, siempre te haces real. Siempre obras, Señor, y nunca nos abandonas. Te pido, Padre, que en esta mañana, si alguien aquí, Señor, está pasando por ese momento, bendito Dios, tan duro y difícil en su vida, te pido que tu Santo Espíritu, Señor, toque su corazón ahorita mismo. Que tu Santo Espíritu hable a su vida y les recuerde, Señor, que no están solos, que no están solas, que tú escuchas, que tú estás ahí. Que, Señor, esa fe que tienen en ti va a producir paciencia para soportar lo que viene, sabiendo que tú traes la respuesta, Señor. Los pongo en tus manos, las pongo en tus manos. Cualquier situación difícil que están pasando, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tú respondas, que tú, Señor, traigas la respuesta, la oración que ellos te están pidiendo. Porque tú eres real. Porque tú me lo has demostrado, Señor, una y otra vez. No puedo dudar, Señor, de tu poder. Eres tan real. Hazte real igualmente para cada uno de mis hermanos y hermanas en esta tarde. Te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos. A ti sea la gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, en este hermoso domingo. Dios es bueno, amén. Todos